A ver, imaginen esto. Dos empresas. Venden prácticamente lo mismo, pero una vuela alto y la otra pues apenas se mantiene a flote. ¿Por qué? La clave casi siempre no está en lo que venden, sino en algo que no se ve, una especie de energía interna. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desmenuzar esa energía, la cultura, el clima y la motivación. Pero bueno, antes de arrancar con todo, un saludo enorme a todos los estudiantes del profesor Juan Camilo. Bienvenidos a este material de la semana 9 del curso. Hoy, créanme, nos vamos a meter hasta la cocina de las organizaciones para entender qué es lo que de verdad las mueve. Muy bien, ahora sí, entremos en materia. Hay una frase de Giovanni Agnelli, el que fue CEO de Fiat, que me parece, bueno, genial. Él decía que el verdadero milagro en una empresa es lograr que un montón de personas, todas diferentes, trabajen juntas. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Y cuál es el secreto para ese milagro? Pues la respuesta es una sola palabra: cultura. Miren, una buena forma de entenderlo es pensar en la cultura como si fuera el ADN de la empresa. Así de simple. Es ese código genético único e irrepetible que dice quién es, cómo se comporta y, básicamente, cómo vive en el mundo. Justo eso. Es ese algo, ¿saben? Es difícil de explicar con palabras, pero se siente apenas uno entra. Es lo que hace que el ambiente en, no sé, Google sea totalmente distinto al de un banco de toda la vida. En resumen, es la personalidad de la empresa. Pero bueno, veamos qué dicen los expertos. Ok, la definición más básica, la de Peters y Waterman, por allá en el 84, nos dice que la cultura es, simplemente, los valores que comparten todos en la organización. Punto. Es el fundamento, los cimientos. Sobre eso se construye todo lo demás. Pero claro, el concepto fue creciendo. Un año después, Tunstall amplía la foto. Ya no habla solo de valores, sino de una constelación entera. ¿Y qué hay en esa constelación? De todo. Costumbres, tradiciones, esas reglas que nadie escribe pero que todos conocen. Básicamente es el famoso "así es como hacemos las cosas aquí". Y aquí, ojo, viene algo clave. La cultura es, en su mayoría, invisible. Es informal, no se encuentra en un manual de bienvenida y, muy importante, se forma de una mezcla. Por un lado, la influye la cultura de afuera, ¿no? La del país, la sociedad. Y por otro, las subculturas que se forman adentro, en cada equipo o departamento. A mí personalmente me encanta esta definición que resume todo. Dice que la cultura es la energía social que mueve a la organización hacia la acción. Brutal, porque le quita lo estático. No es una foto, es un motor. Es esa fuerza de todos juntos que empuja a la empresa a hacer cosas. Ahora, esa energía no sale de la nada, ¿verdad? Ninguna empresa es una isla. Piensen en todo lo que la presiona desde afuera. Lo que piden los clientes, lo que hacen los competidores, las reglas del gobierno, los accionistas, la sociedad en general. Todo eso va moldeando la cultura por dentro. Si ahora miramos para adentro, ¿qué vemos? Pues ahí están los ladrillos de esa cultura. Los principios y valores, sí, pero también las tradiciones, los patrones de comportamiento, esa forma particular de hacer las cosas. Y sobre todo, la ética profesional que guía las decisiones de todos los días. Ok, ya entendimos la cultura, el ADN. Ahora, ¿cómo se siente eso en el día a día? Bueno, para eso tenemos otro concepto, el clima laboral. Si la cultura es el ADN, el clima es la temperatura del ambiente. Es la atmósfera que se respira. Dicho de forma sencilla, el clima es el ambiente de todos los días. Es lo que cada persona percibe y siente en su área. El ambiente es denso, es colaborativo, estresante, divertido, pues ese es el clima. Y aquí está la diferencia clave entre los dos. Atención con esto. La cultura es la base, el fundamento, es mucho más estable, más constante. El clima, en cambio, nace de esa cultura, pero es más variable, cambia más fácil. Y lo más importante, una empresa tiene una cultura, pero puede tener muchos climas. El ambiente en ventas, por ejemplo, puede ser totalmente distinto al que se vive en contabilidad, dentro de la misma empresa. Entonces, si quisiéramos analizar el clima, ¿en qué nos fijamos? En un montón de cosas. En el ambiente físico, claro. La oficina es abierta, hay luz, pero también en la estructura, en el ambiente social, en las características de la gente, hasta en el comportamiento general de la organización. Todo suma para crear ese clima. Muy bien, ya tenemos la cultura, que es el ADN, y el clima, que es el ambiente. Pero falta una pieza fundamental, la chispa de cada persona. Hablemos ahora de la motivación. Ese motorcito interno que nos hace arrancar cada mañana.
Formalmente, la motivación es cualquier fuerza o impulso interior que inicia, mantiene y dirige la conducta de una persona para lograr un objetivo. En otras palabras, es lo que te hace empezar, lo que te hace seguir cuando las cosas se ponen difíciles y lo que mantiene el rumbo fijo hacia una meta. ¿Y cómo es ese proceso? Es como una cadenita de 4 pasos. Primero, aparece un estímulo, algo interno o externo. Digamos, se abre una vacante para un puesto mejor. Segundo, ese estímulo genera una necesidad, por ejemplo, la necesidad de crecimiento. Tercero, esa necesidad se convierte en un deseo bien específico. Quiero ese puesto. Y cuarto, el deseo te lleva a la acción. Te pones a trabajar más duro, te preparas, aplicas. Ahora, es súper importante entender que hay 2 tipos de motivación. Por un lado, la intrínseca. Esta es la que viene de adentro. Es cuando haces algo porque disfrutas el proceso, porque te satisface hacerlo bien. No buscas un premio afuera. Por otro lado está la extrínseca que, como su nombre lo dice, viene de factores externos, un bono, un reconocimiento público, un ascenso. La motivación viene de afuera. Ambas son válidas, pero las grandes empresas son expertas en encender esa motivación que viene de adentro. Y ahora sí, llegamos al punto donde todo se conecta, porque cultura, clima y motivación no son 3 temas separados, para nada, están íntimamente ligados, como los eslabones de una misma cadena. Y esta es la idea central, el gran ajá de todo esto. Una cultura fuerte y positiva va a fomentar, sí o sí, un clima laboral favorable. Y en ese clima, en ese ambiente bueno, es mucho más fácil que la motivación de la gente crezca y, sobre todo, se mantenga. Si tuviéramos que resumir todo en una fórmula, sería esta. Miren qué simple. La cultura genera un clima. Ese clima influye en la motivación de la gente. Y esa motivación, al final, es la que trae los resultados. Es una secuencia lógica y súper poderosa. Y para terminar, queda una pregunta para la reflexión. Hay una frase famosísima de Peter Drucker, un gurú de la administración, que decía: la cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿Qué se opina de esto? ¿Puede la estrategia más brillante del mundo sobrevivir en una empresa con una cultura tóxica? Es algo en lo que de verdad vale la pena pensar. Hasta la próxima.